Lehenengo eta bat, aste honetan eta biharko saioan, aste berezi honetan eta biharko saioan ikusiko dugu, Nafarroako kontuen bidea badoala, bihar nik uste argi geratu dela biharko saioan Navarra Sumak aurkeztutako osoko enmenda atzera botako dugula, lege fiskalaren inguruan aurkeztutako osoko enmenda, beraz, zentzu horretan poza agertu nahi dugu, Geroabairen izenean, lana aurrera doalako, eta 2021 urtean izango ditugun beharren aurrean lege horiek, bai aurrekontuak eta bai lege fiskala aurrera joango delako. Ez da gauza txikia eta zentzu horretan azpimarratu nahi genuenan. Bestetik, gaurko saioan baita ere, bozeramale batzordean Podemos taldeak eta Izquierda Ezkerrak taldeek bultzatutako adierazpen instituzionalaren alde egin duela Geroabaik, gure ustez azken egunotan militar talde batek egindako mehatxuen aurka instituzioek agertu behar gara. Egia, azkenean ez dela aho batez bozkatu deklarazio hori, adierazpen hori, beraz, penaz adierazi nahi dugu parlamentuak ez duela mehatxu honen aurrean ez duela lortu aho bateko posizioa. Eta zentzu berberan, Geroabairen izenean baita ere, salatu nahi dugu Bianan, azken egunotan, eta nolabait zentzu antzerako zentzuan gertatutakoa, hau da, udaletxean agertutako pintadak eta PSOEren kontrako pintadak, hor ere gure salaketa tinkoa gainera adierazi nahi dugu. Señalaba que no hemos podido aprobar, hubiéramos querido aprobar por unanimidad, como deben ser las declaraciones institucionales, la propuesta que nos traía la Junta de Portavoces Podemos e Izquierda Ezkerra en torno a esa declaración, ese pronunciamiento y sobre todo esas amenazas, en la dimensión que fuera, pero amenazas al fin y al cabo por parte de un grupo de militares en días pasados contra 26 millones de ciudadanos y ciudadanas que en democracia han hecho una apuesta política. Nos hubiera gustado ver una posición unánime del Parlamento de Navarra en contra de este tipo de pronunciamientos. No ha podido ser. Será Navarra Suma quien explique su posición a este respecto, pero en cualquier caso, desde luego, sí dejar bien clara la posición de Geroabai en contra de este tipo de declaraciones. Creemos que las instituciones debemos ser tajantes también en la expresión contraria. Y en este sentido, y en nombre de Geroabai, quiero también, en la misma línea, denunciar las pintadas que estos días pasados se producían a las puertas del Ayuntamiento de Viana, de la localidad de Navarra de Viana, unas pintadas en contra del Partido Socialista y una referencia absolutamente inadmisible y, por lo tanto, la denuncia también de Geroabai. Todo esto en una semana que mañana jueves va a sustanciar en el pleno ordinario, pleno de control, pero con propuestas también legislativas, va a sustanciar el avance en la segunda de las dos grandes leyes que diseñan la arquitectura económica del año que viene, de 2021. Pasó ya las enmiendas de totalidad en presupuestos, la enmienda de totalidad, y pasará mañana, si nada se tuerce, también la propuesta del Parlamento de no aceptar la enmienda de totalidad de Navarra Suma, en este caso a las políticas fiscales. Todo esto en un momento en el que recientemente nos recordaba efectivamente la Cámara de Comptos en su informe de fiscalidad 2019 el coste que aquellas políticas fiscales, el coste que aquellas nefastas políticas de inversión con peajes en sombra han dejado a Navarra. Un coste insoportable doblemente en un momento como este, un coste que alguna vez tendrá que explicarse, analizarse desde quien gobernó Navarra durante tantos años y que hoy nos propone, en momento de necesidades, de rigor especial ante la cuestión económica y a la hora de hacer frente a la crisis derivada del coronavirus, nos propone la misma receta. La receta del despilfarro, la receta de la no contención, la receta del empobrecimiento del conjunto de Navarra. Creo, por lo tanto, que se merece una explicación, pero en cualquier caso, nosotros, Geroabai, haremos nuestra exposición mañana en el rechazo, como señalaba, a esa propuesta de enmienda de totalidad a la política fiscal.